¿Por qué hago este preámbulo? Porque si nos venimos aquí a Sonora, según yo veo, todas las administraciones municipales y la administración estatal, salvo el caso del SECOP, están rechinando de limpias. O sea, trabajan como relojito, sin ninguna tacha, sin ninguna mala práctica. Hay muchos señalamientos de que este Sistema Nacional de Corrupción pues es víctima de los ciclos políticos y que en este momento pues, no ha tenido como que la atención debida y el impulso de políticas que lo que busca es prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción o faltas administrativas. Si estudiamos el último índice de percepción de la corrupción en México de Transparencia Internacional, es el peor de todos los tiempos. Fui muy crítico cuando este sistema se conformó, porque ese nomás va a acabar en puro relumbrón y va a ser más pesado, más caro, nos cuesta más, además las simulaciones cuestan mucho más. Creo que se pueden crear muchas estructuras, el ISAF a nivel nacional, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría Anticorrupción, aquellos nombres que dicen la institución aquella para regresar al pueblo lo roba. Sí. Digo, la risa, pero así está. Oye, pero ¿te acuerdas que luego le robaron a Jaime Cárdenas ahí y hasta renunció porque dice que no lo pelaba? O sea, habían recuperado y luego se lo robaron. Era una rapiña, recuperaban el patrimonio robado al pueblo y luego ellos también se lo embolsaban. Pues. El combate a la impunidad en materia penal no se puede dar o no se puede pretender que vas a procesar, detener y sancionar a todos los delincuentes, sino se manda un mensaje de ejemplo, de amenaza. Mira lo que te va a pasar si lo haces. Pero si el mensaje es al revés, pues todo resulta al revés. Bienvenidos a La Polaca con Aaron Tapia, el antropolítico, donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Hoy toca el tema, abordar el tema sobre el sistema estatal anticorrupción y el sistema nacional también anticorrupción. Y en la mesa de los abogados, lunes, está con nosotros ya sonriente de oreja a oreja, Rodolfo Montes de Oca, mejor conocido en el bajo mundo de la abogacía como el Rudy o Rudo. No se equivocaron. No, depende de las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Bueno, bienvenido Rudy, muchas gracias por estar en nueva cuenta acá. Pedro Contreras, alias el espantaciclones fíjate, no hizo caso, había las recomendaciones de protección civil y todo, no vayan a la playa, no viajen, no anden en carretera. El señor andaba en un yate en San Carlos y desafiando a la naturaleza y rompió el ciclón. Oye, ¿cómo estuvo? Así como estuvo acá, no pues hubo mucho yo estuve ahí hasta desarreglo. El sábado como hasta las 5 de la tarde, 5:30. Justo me salí con los niños también andaban ahí en el mar, pero se veía tranquilo. 5:30 me salí, ya a las 6:30 se dejó venir lluvia y truenos y viento. Pero sí se puso. Sí se puso bueno a esa hora y ya siguió lloviendo desde ese momento hasta la mañana. Pero no fue una tormenta no como decían que iba a llegar, ¿verdad? Lo que sí hubo mucha acumulación de agua en ciertos lugares donde es aquí, tradicional que así sea, ¿no? Aquí, ahí enfrente de tu casa, ¿no? Se puso, es un arroyo. Sí, es un arroyo. Es un arroyo y estaba como arroyo. De hecho, muchos carros se quedaron ahí varados. Y fue vi las imágenes, fotos, videos de cómo los carros, pero yo no sé la gente por qué no, o sea, siempre pasa lo mismo, pues, y ahí van. Lo que pasa es que hay una situación que con la obra que están haciendo ahí, pues esa es la única vía alterna que hay y es un verdadero caos. Y en esa parte sí, pues de repente se dejó venir la lluvia muy fuerte. Pues, yo creo ya estaba anunciada. Bueno, estaba anunciada, pero me refiero a la fuerza. Horas, no, sí, y así estaba anunciada. Es lo que te digo. Eso sí, está advertido. No sé la gente por qué no cree, pues, ¿no? Yo comenté en algunas ocasiones ahí con gente, pues no que le atinan y bueno, está bien. Y ahí está. Oye, y no le atinaron, te voy a decir por qué, porque yo creo que iba a ser peor. Se suponía que iba a ser un chubasco, pues. No, pero en estos casos yo creo que vale más la exageración claro. a que omitas, ¿no? Y bueno, digo, afortunadamente
no pasó a mayores en cuanto a pérdidas de vida, o por lo menos no hay reportes, ¿no? De eso. Qué bueno. Y qué bueno que llovió, porque como dirían los creyentes, el agua es bendición, ¿no? Es Sí, una como bendición. dicen, deja más beneficios que perjuicios. Que nos orine Dios, venga, agua bendita de riñón de la deidad. Bueno, Santa, divina. bueno, a ver, el sistema estatal anticorrupción, yo recuerdo 2017 se instauró y se inauguró con bombo y platillo, fue muy crítico yo de esa situación, saqué algunas anomalías ahí desde la conformación de la comisión, ¿cómo era? La comisión de selección Del Comité de Participación Ciudadana. del Sistema Estatal Anticorrupción, larguísimo el pinche nombre. Y desde ahí había, fíjate, ¿quiénes lo conformaban? Memo Noriega. ¿Dónde anda Memo Noriega? ¿Dónde anda? ¿Cómo fue despedido de este gobierno por actos, bueno, o posibles actos, ¿no? De ese tipo de... ¿Quién más andaba Marco por ahí? Antonio Andrade. Marco Antonio Andrade, Porque en paz ahí recuerdas descanse. que hubo Sí, una situación así ahí es. de Hubo enfrentamiento. Sí, exactamente, con él, ¿no? Precisamente. Ellos dos, Sí, con ellos Memo dos, Noriega. precisamente. Sí. Leti Cuesta, que después era la que presidía en ese momento Sonora Ciudadana y que lo iba a ser candidata al Senado, ¿no? Haciendo fórmula con Toño Cesarán. Sí. Ella por MC, el Toño por el PAN, había una alianza ahí, ¿no? El que fue después secretario de gobierno, el académico Álvaro Bracamontes, fíjate. ¿Quién más? Había... Eran 5. Es que la ley así lo contemplaba, 5. Sí, sí. Los otros, ¿cuántos nos faltan? ¿2 o 1? 2. 2. Teresita Lanz, ¿no? Ella era, pues no recuerdo qué era, pero fíjate, la propuso el sindicato de los maestros, hombre, el del Baster Gordillo. Algo han de saber de corrupción esos, ¿no? Hasta eso, ¿no? Pero bueno, fue propuesta por Teresita Lanz, ciudadana, quizás ahí lo más decente, ¿no? Que había ahí, había otra mujer, muy allegada al PRI, bueno, no recuerdo, híjola. No recuerdo. Mira, la tengo en la punta pero de la fíjate lengua, que de los pero... que mencionas a mí también me parecía una persona decente, honrada, Marco Antonio Andrade. Muy inteligente además. Abogado, ¿no? Abogado, litigante, cananea, que pues era así sí, de tendencia progresista, izquierda, pero un hombre muy inteligente. Y como abogado también, con mucha capacidad. Y bueno, a mí me parecía que era una persona ahí que le daba nivel. Porque él no tenía alguna tacha que yo recuerde, pues, ¿no? Y bueno, pues lamentablemente falleció. Cáncer, ¿verdad? Sí, le dio un cáncer. Pero una persona... Columnista también, articulista, sí, ¿no? Muy complicado, digo, por lo menos para mí, porque hablaba con muchos tecnicismos hablábamos, o sea, sus columnas eran mucho de derecho, muy pues, técnico, enfocado ¿no? Y a mi hijo le decía, bueno, qué técnico, pero bueno, sí, esos comentarios que dices tú son generalizados, ¿no? Hacia su persona. Sí, y un gran orador además. Bueno, a ver, ¿qué ha pasado tú? Entonces, mira, pues habrá que recordar que, como bien dices, en el 2015 se hace la reforma constitucional, en el 2017 ya aquí se implementa en el estado de Sonora, precisamente aquí nuestro compañero Raúl Guillén López fue el que le tocó, inclusive el coordinar. ¿Es el secretario técnico, algo así? Sí, él es el secretario técnico, que es el eje alrededor del cual gira el sistema estatal anticorrupción. Tienen una estructura, una oficina, etcétera, pues, ¿no? Recursos. Exactamente. Entonces, en aquella época él terminó de dejar implementado el sistema penal acusatorio y entonces, como había que implementar este nuevo sistema, pues la gobernadora lo propuso y ahí él empezó. Me parece que hizo un muy buen trabajo en cuanto a conformar originalmente, porque no era poca cosa, la idea de que quienes estuvieran en el comité ciudadano, en el comité de participación ciudadana,
pues fueran gentes que la comunidad no fuera a tacharlos o reclamar. Y en aquel momento yo creo, por ejemplo, Guillermo Noriega, pues no estaba tan cuestionado. Acabamos de hablar de Marco Antonio Andrade, etcétera, pues, ¿no? Entonces, yo sí, desde ahí le traía las placas. a mí me... Y sí pero sí batallaba. No, yo le traía, tenía ya, agarrar las placas. Sí, ya le tenía registrado. Le exhibía algunas cosas y sí, yo recordaba que de repente mucha gente me dice, oye, pues sí, porque tenía una imagen casi intachable. Pues, de ¿no? luchador social. Sí, y bueno, la fue perdiendo ahí, pero bueno, ese es otro tema. También el primer comité de participación ciudadana lo conformó, fíjate, el exsecretario de Educación, ¿no? Aarón Grajeda. Ah, bueno, o sea, efectivamente. Ya cuando seleccionaron. Ya pues, mencionaste a Álvaro Bracamonte. No, pero él era el de la comisión de selección, ¿no? Ah, ok, el comité, es cierto. O sea, la comisión de selección se encargaba de evaluar a los perfiles todo, y al final de cuentas escogerlos, ¿no? Según la evaluación que hicieran, los primeros 5 entraban. Sí, es cierto. Y luego estaba este señor, que hace mucho que ya no lo veo en medios, iba mucho con tu amigo ahí, el profesor de la universidad, Aquiles. Aquiles Fuente. Fue el primer presidente más del Comité de Participación Ciudadana. Estaba, híjole, ya ni... No, y es que no hay ni registros. Ya no me acuerdo. Está muy escaso. Lo que sí es que de acuerdo a la ley se señalaba que se tomaría, para poderlos designar, en alta consideración, así dice, el activismo del candidato que vaya a participar en este comité, ya sea de forma personal, dice, o a través de instituciones públicas o privadas, en la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, la participación ciudadana o la democracia. Y bueno, ¿cuál era la idea ahí? Pues no, ya ves que la corrupción pues es un mal endémico que se refiere aquí en nuestro país y en nuestro estado pues también tiene lo suyo. Y entonces... en función de eso, cultural, se crea a nivel, pues es lo que decía el señor presidente, que a mí me cae bien Peña Nieto, pero no creo yo que no sea algo, que sea algo que no se pueda cambiar, pues, ¿no? No, claro. Que no es algo que ya tengamos enraizado y que definitivamente es irremediable, eso yo no lo creo. Más bien, fue un esfuerzo que a mí me parece que habría que ponderar si realmente se tenía la intención que fuera o que fuera a combatir la corrupción, o era, como le llaman, gatopardismo, pues, ¿no? Cambiar las cosas para que todo siguiera igual. Que cambie ¿cómo es? Cambiando las cosas para que todo siga igual. Sí. Entonces, lamentablemente, al paso del tiempo, pues me parece que no son iguales, sino hasta peores. Pero bueno, el caso es que este sistema nacional, y en el caso de acá de Sonora, el sistema estatal anticorrupción, a mí me llama la atención porque sigue existiendo y está en la ley. De hecho, ahorita comentábamos pues que en el 2022 se hizo una reforma en diferentes ordenamientos jurídicos, como fue endurecer las penas, y eran dirigidas precisamente a combatir la corrupción, y por eso se hicieron algunas adecuaciones a la ley esta que crea el Sistema Estatal Anticorrupción, y también en el Código Penal de Sonora se endurecieron las penas de una manera elevadísima en cuanto al peculado y al cohecho, dentro de ese paquete. Entonces, bueno, empieza uno a ver las situaciones a nivel nacional, por ejemplo, y me doy cuenta que también a nivel nacional este sistema pues ya no se sabe de su existencia. Sin embargo, sí se advierten medidas que está tomando el actual gobierno federal, y ya no hablemos del pasado, de lo actual, y en eso va pues la situación esta del huachicoleo, está la situación de la señora Álvarez Bulla ahí de CONACYT, está más o menos la parte de Segalmex. Hay 2 o 3 temas ahí en donde sí, en cuanto a esta administración, sí se han estado tomando medidas anticorrupción. ¿Todo tiene que ver con el sistema? No, a lo que voy es que bueno, allá sin sistema, pero están haciendo eso. ¿Y por qué hago este preámbulo? Porque si nos venimos aquí a Sonora, pues según yo veo o advierto, y corríjame si estoy equivocado, pero todas las administraciones municipales y la administración estatal, salvo el caso del SECOP,
están rechinando de limpias. No hay ningún acto, o sea, trabajan como relojito, sin ninguna tacha, sin ninguna mala práctica, con toda la decencia del mundo, porque yo no veo ningún procedimiento. Sí. Y claro, a lo mejor me dirán, pues no los ves porque son aquí privados o qué sé yo, pero el sistema estatal anticorrupción, precisamente una de las funciones que tiene es la de publicitar sus medidas, sus determinaciones, sus acciones, sus políticas, etcétera. Y en eso se debería de reflejar y saber también cuántos procedimientos administrativos, y en ocasiones, pues si quieren que guarden el anonimato en cuanto al apellido, pero sí decir dependencias, instituciones, nombres sin apellido de los procedimientos, ya sean administrativos o penales que estén llevando contra funcionarios de esta administración, porque ya estamos en el 4º año, o sea, no dijeras tú, bueno, estamos en el primer año y no hay, pues van empezando, no, ahorita ya no, ya están en la recta final. Entonces, volviendo al tema y yo me pongo a analizar quién está como secretario ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción, que como te decía hace un momento, es el eje alrededor del cual gira esto. Pues está un licenciado que se llama Jesús Humberto Martínez García, que es un licenciado en Comercio Internacional. y que fue, dice, su experiencia del 2007 al 2010 fue administrador de inventarios de bienes inmuebles de Hermosillo. En administración 2007-2010, ¿quién sería? Luego en el municipio. Sí, y luego en el 2010... Pues está mal, ¿no? Fue 2006-2009 estaba el Borrego, y luego 2009-2012 López Caballero. Bueno, pues en ese lapso como que se cruzó ahí. Luego 2010-2012 en la sindicatura municipal. Y bueno, pues luego en la promotora inmobiliaria del Ayuntamiento de Hermosillo, parece que del 2012 al 2015. Entonces, bueno, por lo menos si los miembros del Comité Ciudadano tienen que tener alguna experiencia en eso, pues aquí me parece que no se explica por qué, digo, no lo voy a cuestionar, pues ojalá él pudiera en un momento dado y me puedo equivocar. A lo mejor si es una persona experta en procedimientos anticorrupción y sobre todo en los objetivos de esto, que es prevenir, investigar y sancionar. O sea, no directamente sancionar, pero sí coordinar esos esfuerzos de las diferentes instituciones, pues ya sabemos que hay varias, la Fiscalía Anticorrupción, la Secretaría contra la Corrupción. Anticorrupción y Buen Gobierno. Y Buen Gobierno. Era la Contraloría, ¿no? El ISAF. El Tribunal de Justicia Administrativa, que por con cierto, sala anticorrupción, oye, esa que ya sí la se eliminó, ¿no? esa la eliminaron. Pero, ¿por qué no servía? Pues estaba sí. aquí Ricardo García ahí, pues me lo imagino así cuando estaba ahí con los pies así arriba del escritorio, así sin hacer, pues digo, porque que sala anticorrupción, y tenía un presupuesto además pero déjame propio, sí, pero déjame te digo otra cosa, aquí aparece una foto del actual, porque está el Comité de Participación Ciudadana, pero también hay un comité coordinador del comité. Cabrón. A ver, Comité de Participación Ciudadana, y luego tiene aparte su secretario técnico, y luego hay un comité coordinador. Hay un comité coordinador. Sí. ¿Y todos ganan dinero? ¿Todos están becados? No, ellos son funcionarios. Pero lo que voy. Bueno, sí. En el comité coordinador es aquí está. Es un representante del Comité de Participación Ciudadana que es el que lo preside. Que aquí ya estaba viendo algunas actas donde aparecía que la estaba presidiendo la secretaria anticorrupción, María Dolores del Río, que me llama la atención porque la ley dice que lo debe de presidir un representante del Comité de Participación Ciudadana. Lo que pasa es que no hay designado. Pero no, lo que sí. Luego dice, el titular del ISAF, imagínate hace tiempo cuando estaba ahí este señor Estafa legislativa y todas las cosas. Moya. No, y ahí en el ISAF no me quiero ni imaginar. No, tenía unos antecedentes penales que era la gente de Pompa, pues que ahí los ponía. Sí. Y luego Pompa, Corella, sí. Y luego el titular de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, pues ahorita está este señor que pues aquí tú ya has mencionado sobre él, pues, ¿no? Mauricio Ignacio. Pues Mauricio Ibarra. Creo que Ibarra, se llama así, ¿no? Sí, que Ibarra Romo, que no sabe
la O por lo cuadrado, ¿cómo es el dicho? La O por lo redondo. Sí, por lo redondo. Y luego, pero es ni por lo cuadrado. vamos a hablar un poquito de los que estaban y de los que están. Digo, yo no sé, ¿no sabes qué profesión tienen? Porque dudo mucho que Que se le licenció en Derecho. pues lo penal no le sabe, Mira, por lo lo menos, que pasa digo, es esto, ahorita el derecho si me pone penal a debatir con él, yo creo que y como con la Pedro- zurda le Pedro- remango una. Pedro no me dejará mentir, pero ahorita el derecho penal es muy especializado, o sea, no puedes andar de todólogo ni de todero, de que nomás estudiaste derecho, la carrera y que anduviste en el ámbito administrativo, anduviste Sí. litigando civil, mercantil, familiar, fiscal, y luego al penal, no. Tienes que estar especializado, si no te van a hacer polvo ahí en una audiencia. Bueno, el caso es que, pues ahí estaba, bueno, en aquel tiempo estaba Lodrasir. Tú eras su jefe. No. Orgánicamente, sí. Fíjate, acuérdate que tenía cierta autonomía. No, yo me desentendí, ya, no, ya vete, por favor, por allá con el secretario de gobierno. Le mandaban allá las órdenes del séptimo piso que le dicen, ¿no? No. ¿Es tu amigo, no, Ricardo no, Mazón? no, sí, es mi amigo. Sí, mi amigo. Ya, pues allá practica No, con no, él, no, ¿sabes por ahí. dónde? No, de la Secretaría de Gobierno, y eso sí me consta. Es más, yo en un momento dado le dije, mira, De los dos. y una vez, mira, como quieren ahí utilizar, etcétera, ciertas cosas, mira, vete para allá entonces, allá. A mí déjenme perseguir a los rateros, a los extorsionadores, etcétera, a los ladrones, a los cristaleros, etcétera. Ya ¿Cómo los, se te fue un... ¿Mande? ¿Y cómo se te fue uno de que ese... No, pero eso fue en la ¿Qué ese- cómo se anticorrupción. dice? Fue en la anticorrupción. tocayo de Luke? Pero ¿sabes quién Onín ¿sabes Morales. quién lo dejó ir? Sí. Pues la que me sustituyó. Sí, ya lo- y ya sí, platicaremos, sí. ahí tengo el tema. ¿Y Ahí lo está. platicaste? ¿Que no? Alguna vez aquí Pero, lo mencioné, en una audiencia que es nula. Fue en el, político, en el donde se ella jacta de que salió absuelto. ella se desistió y lo que pasa es que La como el gobernadora. juez La fiscal, perdón. La fiscal Sí. manda un desistimiento Digo, de la por acción, órdenes, pero obviamente, como en el Código Nacional de Procedimientos Penales se señala que la consecuencia del desistimiento de la acción es el sobreseimiento, y luego dice que el sobreseimiento equivaldrá a una sentencia absolutoria, pues todo ese caminito se lleva, pero él lo quiere vender como si hubiera sido Sí. una audiencia de juicio en donde Y se demandando al decretó- Estado por 40 y millones de no, pesos. no, eso es peor. A él debe de entregar más de Pues un sí. millón de pesos porque en Mínimo, porque ¿no? en el Lo que le cohecho, toque, sí. porque en el cohecho el producto del delito se decomisa en favor del Estado. ¿Qué era el asunto de esos depósitos del ARSA? Algo En así, su sí, cuenta sí. personal, Pero el ARSA no personal. le depositaba. Así ¿no? es, así es. Ahí está ahí está la audiencia. Yo la tengo y cuando quieran la podemos. Tiene la audiencia, ¿por qué no me Bueno, la- nomás A ver, esta sí. respuesta es nomás para decirte que no está bien Ya, interesante. para que hable. Sí, hay que hacer una mesa sobre eso. Muy porque- interesante. Sí, Ahora cómo bien, no. bueno, Pedro le estábamos brillaron hablando los del ojos fiscal también. anticorrupción y aquí las personas que estaban aquí, pues, ¿no? Mauricio Ibarra. Y que luego, fiscal anticorrupción. pues el titular de la Secretaría de la Contraloría, que en aquel tiempo Mario pues Alonso. era Miguel Ah, Ángel bueno, Murillo, sí. que a mí me parece que es una persona decente, pues no se le puede mencionar que tenga una vida ostentosa. Luego un representante del Consejo del Poder Judicial, que creo que era la magistrada Griselda Pándura, y caray. el presidente del tribunal, en aquel tiempo, pues, Sí, ¿no? ¿quién? Y luego el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, que era Aldo Padilla. Amigo tuyo, también era amigo tuyo. No. Sí, Era, que era, pero sí. me desmarqué hace mucho tiempo de él. Sí, por eso también lo digo, porque luego ya como hubo sus problemas, me lo iban a etiquetar, ya sabía yo, no señor, le dije, no señor, de ninguna manera. Y no es que niegue a mis amigos. Yo a mis amigos los de siempre los reconozco, pero ese no, ese es traicionero, más bien pérfido. En fin, y bueno, esa era la conformación. Entonces, ahorita lo que voy, imagínate quién es ahorita el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa que asiste El a la Santiago Encina. No, hombre, pues está. Amigo de tu amigo también. No, El de allá el séptimo no. piso. Sí, Ah, cómo sí, no. el séptimo Sí, piso. cómo no. Fíjate Sí. que yo no los ligo, ¿eh? Sí. Yo no los ligaría. No, o sea, sí. no los ubico. El que era el, Bueno, pues es que tiene- el de la sala anticorrupción, Ricardo García también. Ah, bueno, ahí sí. Ahí sí no Y te hechuras puedo negar. de Samuel Moreno Terán, todos esos. Ahí no te puedo negar. Bueno, el caso es que este cuerpo colegiado, que es el comité coordinador, tiene inclusive algunas sesiones aquí.
A la fecha. Pero ves el acta, ves las ¿Y actas qué ahí de tiene? la reunión, nada, puros asuntos generales Toman y la café con política y todo, galletitas quedó y- aprobado. No, si ves las fotos, efectivamente, así en la escena que tú Sí, acabas de literal. decir, es lo que aparece ahí. Están con sus aguas y sus Deberías de galletitas. pasar eso para pasárselo. No, pues aquí que están. que lo ponga Alexis en la transmisión. Para ver cómo trabajan los señores del Estatal Anticorrupción. Mira, pues aquí están. Ya están las galletas ahí en Eso, medio. pásamelo. Oye. Sí, mira galletitas de... Mira, y luego mira nomás, no, hombre. Híjole, a ver, bueno. Bueno, el caso es que es ese. Por otro lado está, ahora sí, el Comité de Participación Ciudadana, que de ese sí no sabemos nada, salvo, como bien dices tú, de Rafael Valenzuela, que me parece un muy buen chavalo, un buen Es un perfil. excelente, sí. Pero solo no se pueden pero hacer el las asunto, cosas, ¿no? pues, Y menos si no lo pelan. está ahí perdido, pues, ¿no? Este comité. Y ellos sí, los ciudadanos, que son 5, de acuerdo a lo que establece aquí la ley, deben de percibir un equivalente al sueldo de una 60,000. persona que tenga un nivel 9 en el gobierno del estado de Sonora. Pues no sé ¿Les exactamente bajaron, si será un entonces? jefe de... No, o sea, estaba desde el Siempre ha principio. sido así. Sí. Porque yo recuerdo que cuando lo conformaron, percibían como 60,000 pesos. A lo mejor en nóminas del 9 y luego ya ves que hay compensaciones y todo eso, pero yo recuerdo perfectamente bien. En una entrevista, Aarón Grajeda me dijo, ya con todo y todo, 60,000 pesos es lo que reciben. Fue muy sincero. ¿Eh? Pues según lo que haya que votar, o a lo mejor el les presidente. suben o les ¿no? bajan. Bueno. según los acuerdos que haya que tomar. Bueno, y ellos supone que pueden emitir recomendaciones y hasta vinculatorias. Sí. Pues sí, pues, bueno, pero sí. pues Pero no las conocemos. No conocemos un solo caso, Entonces, ¿no? Que haya sido por parte del Comité de Participación exactamente. Entonces sí, lo que me parece que sería muy importante, ya para cerrar aquí mi participación en este segmento, es el de que pues o que lo reactiven o que lo cierren totalmente, porque cuesta horas hombres, cuesta tiempo tanto del comité coordinador como la secretaría ejecutiva, que tiene su estructura también y sus empleados y sus costos y etcétera. Entonces toda una estructura que hay ahí burocrática que nos está costando y que realmente pues yo no veo. Y además, bueno, a lo mejor ni se necesita, porque como te digo, veo que en la actual administración estatal y los municipales están funcionando a la perfección, sin ninguna irregularidad, porque no conocemos ningún procedimiento en contra de alguno de los funcionarios de ninguna de los dos niveles de gobierno hasta este momento, salvo la gente del SECOP, ¿no? Muy bien. Pedro Contreras, ahí trae un organigrama ahí. Hablar del Sistema Nacional Anticorrupción es hablar también del sistema estatal, porque el sistema nacional se integra por los sistemas estatales, y me parece que lo que busca es concentrar información, primero que nada, establecer información clara, precisa, objetiva y publicarla, ¿no? Entonces, lo primero uno que habría que hacer es entrar a la página que es cna.org.mx y inmediatamente ves quiénes están ahí a nivel nacional. Llama la atención que todavía está Lilia Mónica López Benítez en esta página, ¿no? Ya siendo que concluyó el encargo en el Consejo de la Judicatura hace mes y medio, entonces te dice como que andan desfasados. Pero no solo eso, sino este es el comité coordinador que se integra por diferentes autoridades, pero si uno entra al Comité de Participación Ciudadana, advierte que a nivel nacional hay 2 espacios vacantes, es decir, solo hay 3 miembros en el Comité de Participación Ciudadana. Hay muchos señalamientos de que este Sistema Nacional de Corrupción, y no solamente hay señalamientos, sino hay evidencia que demuestra que pues es víctima de los ciclos políticos. Y que en este momento, bien como señala Rodolfo, pues no ha tenido como que la atención debida y el impulso de políticas que lo que busca es prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción o faltas administrativas. Y si nos vamos a Sonora, el panorama está más triste, porque uno aquí le puede identificar, me meto al sistema, quiero ver Sonora cómo está, y te llamará la atención que efectivamente en el comité coordinador no está el representante de la ciudadanía, pero nos vamos al Comité de Participación Ciudadana y prácticamente no hay ningún ciudadano designado en este comité. No hay comité de participación ciudadana a nivel estatal.
Pero te llamará todavía más la atención cuando entra uno al comité coordinador y está totalmente desactualizado porque todavía aparece ahí Ana Patricia Briceño Torres como comisionada presidente del Instituto Nacional de Transparencia y Que Acceso a la tiene una Información. silla también en el comité. Entonces, sí, si te fijas cómo está está desasiado, desasiado, está desactualizado, está desatendido el tema, solamente en el tema del recurso humano. Si una institución no tiene el recurso humano, pues no hay manera de que funcione adecuadamente. ¿Y cómo podemos advertir eso? Bueno, si estudiamos el último índice de percepción de la corrupción en México de Transparencia Internacional, es el peor de todos los tiempos. Y es el de 2024. Obtuvo una puntuación de 26 puntos de 100, ¿no? Y somos el último lugar en la OCDE. El último lugar en la OCDE. Y en el G20 somos el penúltimo, solo nos gana Rusia en más corruptos. Y eso significa que países como Brasil, Uruguay, Chile, incluso me parece Argentina, tienen menos percepción de corrupción que México. Claro. Habría que checarlo, pero sí el tema está delicado. Ahora, ¿qué nos dice Transparencia Internacional México? Señala aquí un tema interesante, que es un poco ahorita lo que hablábamos de la impunidad, que se mezcla con la impunidad. Señala que en los últimos años, dice, en materia de responsabilidad administrativa identificadas por los órganos fiscalizadores superiores, de acuerdo con utilizaron información proporcionada por los órganos fiscalizadores. De los 3.350 posibles responsabilidades administrativas iniciadas en los 33 órganos de fiscalización a nivel nacional, entre 2017 y 2024, es decir, prácticamente cuando se inició el Sistema Nacional de Anticorrupción. 2017. Entonces, de 2017 a 2024 detectaron 3.350 posibles casos. Y solamente 281 casos fueron sancionados. Eso significa que solo fue el 8.4 de los que fueron identificados por los órganos fiscalizadores. Pues eso significa pues que no hay muchos resultados vamos a decir, en el devenir de estos años en el órgano de fiscalización. Y no solo eso, sino que pues hay datos que identifican que la corrupción afecta en 1% el crecimiento económico. Primero el crecimiento económico, si no hubiera corrupción, no creceríamos al 5, creceríamos al 6, ¿no? No, mala, ya creceríamos al 5, no tenemos. Y lo otro que señalan tiempo es que, bueno, y eso lo maneja a nivel internacional, Transparencia Internacional, es que a veces la corrupción significa entre el 5 y el 30% de los contratos gubernamentales. Entre el 5 y el 30% de los contratos gubernamentales. Pero dice Transparencia Internacional que no solamente afecta eso, sino que después las obras son mal ejecutadas, ¿no? Puentes que se caen, hospitales que se inundan, ¿no? Infraestructura que termina totalmente disfuncional y también le cuesta al pueblo de México. Y pues decirte que a mí me parece que hay un tema muy interesante entre corrupción, impunidad, inseguridad y confianza pública. Y actualmente en México el mayor tema es la inseguridad y después le sigue actualmente la corrupción. He de decirte que en ocasiones la corrupción estaba bajando del lugar, sobre todo cuando se vino el COVID, pues subió más la preocupación por la salud. Y a veces cuando ha habido más desempleo o más pobreza, sube a veces más la preocupación por la economía familiar que por la corrupción. Pero me parece ahorita donde ya pasó el COVID, ya se bajó la preocupación de la salud, aunque sigue habiendo desabasto de medicamentos, y después disminuyó la pobreza, aumentó la capacidad adquisitiva, entonces ahí también ya no sigue siendo un tema, vamos a decir, principal, pero sí la inseguridad y la corrupción como primer tema. Y pues todo el mundo se pregunta si la corrupción se puede o no se puede erradicar. Lo que sí es un hecho, pero sí se puede controlar y disminuir, pero sí advertimos en México, según Transparencia Internacional, que en lugar de disminuir, la percepción de corrupción en México sigue aumentó. Y así podemos hablar de que pasó en un 35 puntos de 100 a 26 puntos de 100. Y estábamos en 35 en 2014. Es decir, todos decíamos, no podemos estar peor en este tema, pero pareciera que sí, vamos estaba en una en 35 tendencia. En 2014. En 2014. Y ahorita estamos en 26, en 2024.
Y Bueno, no se han llegado a esos niveles, entonces. y pues había estado en 35, luego bajó 30 en 2016 y luego en 2018 bajó a 28, o sea, eso fue era el momento más bajo. Después hubo un repunte 31 y después otro bajón hasta 26. Eso es hasta el 2024. Hasta 2024, con las últimas encuestas. Con el huachicol y todo eso, a ver cómo... Este es un tema interesante porque en esta encuesta, y lo hacen el análisis, señalan... Es percepción, ¿no? Es que y Transparencia Internacional Sí. hace un multifactorial. Toma Banco de México, toma Fondo Monetario Internacional, toma en cuenta a los empresarios, hace encuestas, toma en cuenta la del INEGI también, que también está interesante. Pero el tema es ese, y señalan acá en este análisis sobre este índice que no se tomó en cuenta ni la reforma judicial, ni el tema del huachicol fiscal, ni el tema del secretario de Seguridad Pública del entonces secretario de Gobierno, ahora coordinador de grupo parlamentario, que sin duda los expertos prevén que haya un impacto muy serio en la percepción de la corrupción en México, sobre todo porque había grandes sectores de la población que sí tenían mucho, pues, esperanza, optimismo, de que hubiese un cambio como de arriba para abajo, ¿no? Como decían, se barre de arriba para abajo, pero ahora involucrado pareciera el secretario particular, el secretario de la Marina y un exsecretario de Gobierno, pues sí pega muy duro y muy alto, y quizás, pues sí sean los escándalos muy, muy trascendentes, creo, en los últimos sexenios, aunque los estudios dicen que ese es el riesgo de combatir la corrupción. Es lo que O sea, a veces dicen, si tú combates la corrupción, salen a la luz los temas. Pero, pues, sí, pero hay que verlo, pero sobre todo porque la preocupación era porque teníamos un discurso de que se había acabado con el huachicol, pues. Entonces, ese yo creo que es como que la decepción de la gente. Es decir, bueno, muchos dicen, bueno, es que esto es parte de la naturaleza humana, el mexicano así es, pero muchos sí tenían como ese optimismo de que no, sí, mira, pasamos combatiendo el huachicol, lo bajamos del 100 al 5 y hasta menos, y de repente dicen, no, hay quien dice que una tercera parte de la gasolina que se vendía en México era de contrabando, pues, y que lo que representa esa cantidad es muchísimo dinero, ¿no? Muchísimo dinero. Hablan hasta de un billón de pesos. Un billón de pesos. ¿Qué el presupuesto de cuánto sería? Era alrededor de 600 mil millones de pesos, ¿no? Pero el cálculo de todo el sexenio es precisamente eso, más de un billón. Y por eso la preocupación de los expertos donde dicen, es que la corrupción siempre va a estar donde hay dinero, ¿no? Pues sí. Sí, y hablan siempre de las aduanas, ¿Y esos genios quiénes son? Hablan del fisco, pero los que llegan. Pero hablan también de las policías, ¿no? Y es donde pegó durísimo el tema. Es donde pegó durísimo. Y por ahí ya detectaron que donde hay más y está interesante en la encuesta INEGI, es dónde detectamos que hay más corrupción. O sea, dónde está la percepción de mayor corrupción por parte de los usuarios, ¿no? Que ese sería un tema, pues, bien interesante, porque creo que el primero es seguridad pública, el segundo es trámites con abrir un negocio. Y creo que después vienen trámites relacionados con la propiedad, y así se viene una serie de índices de corrupción. Muchos factores, Aarón, jurídicos, económicos, políticos, culturales y sociales que están involucrados en este tema. Me parece que es multifactorial y me parece que sigue hasta ahorita los resultados dicen que es un tema pendiente de resolver. ¿Quién será, Rudy, más corrupto, México o la FIFA? Porque, ay, hijos de la FIFA están cabrones, ¿no? Pero sí, ¿no? Y entonces es cuando uno dice, bueno, pues forma parte de la condición humana. No por eso, no es justificable, no estoy... Por eso también el ser humano y su complejidad, por eso estamos sobre las demás especies como una especie dominante, es porque se sabe sobreponer sobre sus propios, sobre su propia naturaleza, y por eso se inventaron las instituciones, ¿no? Que eso sería el candado, las cadenas
de la tiranía que tenemos intrínseca al ser humano. O sea, un ser humano, y lo hemos visto, le das poder perpetuo, Exacto. es un tirano, se convierte en un tirano. Tendemos a eso, ¿no? Pero por eso las cadenas estas, las jaulas de las instituciones, pero aquí en México, pues parece que esas pinches cadenas son de hule, ¿no? O sea, porque nomás no, pues vemos la diferencia. A ver, en todos los países existe la corrupción, porque, insisto, no estaba tan mal Peña Nieto cuando decía que era una cuestión cultural, porque es intrínseca. Mira, muchos filósofos han tratado ese tema, ¿no? De la corrupción intrínseca en el ser humano. La diferencia es cómo la confrontas, ¿no? Y en este país, como en otros de Latinoamérica, o bueno, varios, sobre todo los subdesarrollados, es muy barato delinquir, pues, y nomás hay que ver las cifras negras, por ejemplo, ¿no? de la impunidad, todo esto. Es muy barato. Te vas a los países como nórdicos o europeos y el costo es muy elevado porque tienes una alta probabilidad de que sí te vayan pues a torcer, ¿no? A apresar o ser juzgado por ese tipo de actos. Y acá es al revés, pues, ¿no? Tienes una altísima probabilidad de éxito si tú delinques y que no seas castigado, ¿no? Yo creo que ahí es donde está la diferencia. Ahora, aventándome toda esta filosofía del ser humano y la corrupción, yo les pregunto a ustedes, como diría también el clásico, ¿no? ¿Ustedes qué harían? ¿Aquí qué harían? Yo les pregunto, como decía Peña Nieto, no, yo les pregunto, todo este pinche sistema, porque yo he criticado es precisamente el sistema que precisamente se hizo en un sexenio muy manchado y también por lo menos en percepción altísima de corrupción que fue la de Peña Nieto. Todos estos sistemas, a ver, ya tenemos, antes de este sistema ya tenemos las fiscalías, las contralorías, policía, bueno, una bola de cosas para combatir la corrupción y luego vamos ahora a hacer un sistema nacional y estatal de corrupción. Y ahí vas engrosando, ¿no? Le vas echando más mezcla y nada más lo vuelve más complejo y más torpe, más elefante reumático, y lo estamos viendo. No me las quiero aquí jactar de Nostradamus y la chingada, pero sí yo precisamente fui muy crítico cuando este sistema se conformó, porque ese nomás va a acabar en puro relumbrón y va a ser más pesado, más caro, nos cuesta más, además las pinches simulaciones cuestan mucho más. Se me olvidó que también tenemos ISAF y todos estos órganos de contralorías y Auditoría Superior y de la tenemos órganos de contralores en todas las dependencias, en los legislativos, y todo sigue igual, y luego inventas estas nomás para dar becas, pues, ¿no? Y todavía complica más las cosas, ¿no? Y ahí estamos viendo, ni siquiera no sabemos quiénes son los que conocemos a uno, porque lo conocemos de manera personal, Rudy. ¿Tú conoces al doctor Rafael Valenzuela? No. Ahí está. El Rudy y yo sí sabemos que está ahí porque lo conocemos personalmente. Si no, ¿y quiénes son los demás? Pues quién sabe, ¿no? Bueno, dejando esto ahí, yo es lo que les pregunto, ¿qué opinan ustedes de estos sistemas? Coinciden conmigo, ¿no? Que nada más hace más aparatos de la chingada, más complicada y reumática la cosa. Pues son varias aristas las que toman, ¿no? Primeramente, a mí también me parece que es nomás burocracia. Y es el que cuida, del que cuida, y pues a mí lo que me preocupa realmente en este momento, y tomando muy en cuenta estos números que hace un momento acaba de exponer Pedro, es ¿a dónde vamos a llegar? Porque efectivamente me parece que sí, lamentablemente, se percibe por lo menos o se siente, no sé si ahora porque todo el mundo trae un celular y eso lo hace un reportero, nos damos más cuenta de abusos o arbitrariedades con los recursos públicos. Entonces, sí me preocupa dónde vamos a llegar, y ahorita tú estabas también poniendo la pregunta sobre la mesa de que, bueno, ¿se puede o no se puede hacer o qué se puede hacer? También mencionaba los países nórdicos. Yo considero que los países que logran el mayor desarrollo
económico, civilización, son los que más respetan la ley. En donde más se respeta la ley, ahí hay progreso, sí, con orden y desarrollo. Fortalecimiento del Estado de Derecho. Y a la inversa, en donde hay menos respeto a la ley y menos temor, como tú lo acabas de comentar, pues es un retroceso permanente. Entonces sí es preocupante hasta dónde pudiéramos llegar. Yo creo que se pueden crear muchas estructuras, como tú lo acabas de mencionar, el ISAF a nivel nacional, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría Anticorrupción, aquellos nombres que dicen la institución aquella para regresar al pueblo, lo roban. Y todavía existe, ¿no? Todavía existe. Sí. Digo, la risa, pero así está, pues, son parte ahí del sistema anticorrupción. Oye, pero ¿te acuerdas que luego le robaron a Jaime Cárdenas ahí y hasta renunció porque dice que no lo pelaba? O sea, habían recuperado y luego se lo robaron. Era una rapiña, o sea, lo que ellos recuperaban el patrimonio robado al pueblo y luego ellos también se lo embolsaban, pues, ¿no? Entonces yo sí creo que lo único, y también lo has mencionado tú en muchas ocasiones en tu programa, pero ahí debe ser todavía más riguroso, es que no haya impunidad. En el momento que realmente se sienta temor y de que algo puede suceder, entonces creo yo que ya la cuestión esa cultural que estamos comentando, ¿verdad? Cómo se va a empezar a modificar. Pero eso depende, y aquí para mí es la parte cardinal, esencial, sí depende de una real, pero real voluntad del presidente de la República. O sea, ni siquiera de un gobernador, porque va a ser un esfuerzo aislado. Se requiere de eso, y también como lo dijo Pedro, yo me confieso que yo también fui de los que tenía esa esperanza. Yo sí me la creí, o sea, yo sí dije, pues llega, me acuerdo desde cuando fue el debate ahí de los candidatos a la presidencia, 2018, y que estaba el candidato López Obrador, y que se le acerca Anaya y agarra su cartera y se la pone así. No, le enseñó así. Fue muy ilustrativa. Y dije yo, oye, pues sí, o sea, me parece que... Riquín Canallín. Vienen las cosas en serio, va a poner el ejemplo, y como él no tiene cola que le pisen, pues sí va a poder perseguir, va a poder sancionar, va a poner el ejemplo. Pero ¿qué estamos ahorita viviendo? Y ahorita también lo mencionaba Pedro, lamentablemente, que son de las grandes decepciones y son las que se ven. No digo, las que podemos advertir, porque de las que no se ven me parece que debe haber quién sabe cuántas más. Pero ahorita nomás tomemos el ejemplo del exsecretario de Gobernación, del señor Adán Augusto. Fíjate, se sacrifica por nosotros. Es muy porque de precisamente de su amigo, que es tu amigo también, el pues secretario pues yo creo que lo asesoró. Son muy buenos, son políticos, además son empresarios requete chingones. ¿Te acuerdas la casa que le sacaron a...? Pero es el mismo perfil. Es el mismo perfil, igualito, exacto, mira, son muy amigos. ¿De dónde viene? Aquí están las fuentes de sus ingresos. O sea, él se sacrifica herencia. por nosotros. Luego van con... El Baester Gordillo dijo que una herencia también, ¿no? Es de abolengo. Sí. Así es la palabra que usaba que sí persona aquí. Que sí es, bueno, sí es de una familia, de su papá, pues también hay que escarbarle. ¿Pero el su papá papá de por dónde, qué? ¿no? Pues sí. No, son de familia. Pues su papá era son notario. Notarios, pues ya sabes. Pues, mi papá era notario, ¿y qué? Pues, pero si eres fifí, vivías en la Pituca. Pues eras sí, de los pero fresitas pero de era los... clase media alta. No, Yo, sí, oye, no voy a tener estas fortunas. Sí. No, claro. Oye, no, pregúntame, sí, pregúntame qué me heredó mi papá. Sí. No. ¿Sabes qué me heredó? Así como a él le heredaron esto. Así, mira. Libro. Cero. ¿En serio? Cero, el puro nombre, porque vemos mal que él. Pero nada de nada. Bueno, entonces aquí él, herencia familiar, y hasta en Estados Unidos, y no sé qué tanto. Sí, sacan luego las herencias. Igualito, es de abolengo, pues. Y sin comprobarlo. Y le ponemos palomita, porque así igual era aquí, era el secretario de gobierno que teníamos, igualito, era de abolengo, esa es la palabra que usaban. Si era Popillo, ¿no? Fresita de Nogales, el Fresita. Dije, no te me esponjes. Porque, y ahí pues, la niña, ganadero, su papá. Pero no él, pues. Sí, estoy de acuerdo con eso, ¿no? Bueno, okay. Le sacaron aquella casa de 10 millones, no sé cuánto, en la Pitic. No, pues, ¿cómo que la sacaron? Y luego dijo la que construyó estando como secretario de gobierno. No, sí, por eso, pero sacaron a relucir el costo y todo eso. Y luego ya en una entrevista con otro amigo tuyo, ahí también el mismo amigo ese,
¿Cuál es el que de los datos ese? duros, sí. Bueno, no voy a hablar. Y decía, es lo que a mí siempre, los políticos siempre salen con eso, dice, no, vengo de la cultura del esfuerzo, mi padre me enseñó a trabajar, y yo, además de que esto, pues también tengo mis empresas, le decía, oye, híjole, ¿y cómo le hacen, cabrón? Si se requiere 24/7 para empezar cuando eres funcionario, y con cargos así, y resulta que son unas lumbreras también, pero si no están en esos cargos, andan mordiendo cable, pues si no le salen esas cualidades empresariales, así. Nada más que cuando ya llegan ahí, híjole, se les resalta, ¿no? Es evidente. Y le pasó a Dan Augusto, porque ganadero. Pues, es el mismo perfil, igualito. Servicios profesionales. No, en litigio y jurídicos, y siendo secretario de Gobernación. Y al mismo tiempo. No, pues obviamente que es totalmente inverosímil eso, pues, ¿no? Y es insultante a la inteligencia de cualquiera. Y peor tantito, cuando toman esa actitud, ¿cómo te diré? Arrogante, así, arrogante. Entonces, pues peor tantito todavía. Entonces, y luego si vamos alguien un poquito más popular ahí, el Fernández Noroña, pues también es contradictorio. Entonces, esos son una especie de emblemáticos en este momento, pero que a uno, pues sí lo pone a pensar. Y luego, pues ni modo, lamentablemente no se puede negar los hijos del presidente, del expresidente. O sea, es una contradicción con el discurso y el comportamiento de él mismo. Sí. Y ni modo, pues, o sea, no lo pueden ocultar. Entonces, sí, como decía ahorita Pedro, yo sí soy uno de los decepcionados, honestamente, porque yo sí, créeme, pues caí y sí pensé, por lo menos, como bien decías tú hace un momento, no se va a erradicar de raíz ni totalmente, pero sí se iba a barrer de arriba para abajo, se iba a poner el ejemplo, y uno de los ejemplos también negativos, pues fue el de Ovalle con el asunto allá de Segalmex, pues, o sea, si ahí hubieran tomado una medida realmente ejemplificativa, porque aquí lo hemos comentado mucho, el combate a la impunidad en materia penal no se puede dar o no se puede pretender que vas a procesar, detener y sancionar a todos los delincuentes, sino se manda un mensaje de ejemplo, de amenaza. Mira lo que te va a pasar si lo haces. Pero si el mensaje es al revés, pues todo resulta al revés. Entonces, y está el otro del INAM. Y luego ya no hablemos de los datos protegidos, y que ahí empezó casi todo, pues, ¿no? Unas situaciones también muy, ¿cómo te diré? De desfachatez, pues, ¿no? Ahí son expertos no en el PT de datos protegidos, ¿no? Ya ves ahora también el ratón, ¿cómo se llama? El Ramón Flores, ahí no... El dirigente estatal siendo acusado por una muchachita. Sí, así es. Ahora, nomás para terminar y volviendo a lo de la impunidad. Yo creo ya que esto se va a poder resolver, tengo esperanza en que la presidenta, que todavía le quedan 5 años, ella en su persona... Pues ha dado unos... en su persona sí se ve una total austeridad. Y en su círculo cercano también. Entonces, ahí no se ve que esperemos, no, sus hijas no vayan a salir luego no sé en qué eventos o con cuáles gastos superfluos ahí o boatos. Pero a mí, yo pues tengo la esperanza de que ella sí tenga la voluntad, sobre todo para poner el ejemplo y para sancionar, y de tal manera que se envíe el mensaje y que por lo menos se reduzca. De otra manera, no sé a dónde vamos a llegar. ¿Qué sucede en China? China ahorita, pues sabemos que ha tenido un desarrollo exponencial. Tú ves ahí, pues yo me meto en el YouTube y veo su desarrollo urbano y sus avances tecnológicos, sus órdenes, exactamente. Pero mejor que Estados Unidos, se nota su infraestructura. Aunque entonces, lo digas con mucho pesar. Pero... Sí, efectivamente, porque soy pro-yankee, efectivamente. Sí lo digo con pesar, honestamente. No le gustan los amarillos de ojos rasgados. No, porque sí los estadounidenses me caen bien, pues no, yo sí le deseo que les vaya bien. Loco, y me cae bien su cultura. Pero fíjate, los chinos, como en Estados Unidos sí combaten la corrupción y hay varios ejemplos de que cómo. Hasta cierto punto. No, claro. También son muy simuladores. Pero no están como en México. O sea, no están como en México. Bueno. No creo yo. No. ¿Sabes qué? ¿Cuál es la diferencia? Que esos vatos sí tienen una fortaleza en sus instituciones que sobrepasan
a ciertos personajes. Ahora este orangután que está ahí, pues parece que está sobre las instituciones, él. Ahí cuidado, cuidado con lo que pueda pasar ahí, pero bueno, pero sí, en Estados Unidos hay muchísima corrupción también, nada más que de repente atestan golpes, cuando ya sienten ellos que están sobrepasando las instituciones, entonces sí te remeten y es la diferencia, ¿no? Pero pues ya vemos cómo sí, pero está, lo ¿no? que voy Pero es bueno, que no podemos sí. poner al mismo nivel No. la corrupción que en Estados Unidos con la de México, pues, ¿no? Pero el comparativo que estaba haciendo, que quería exponer ya para cerrar esta parte, es con China. En China, ¿cuál es la penalidad? No, la penalidad es, perpetua, te dan un balazo en la 100 y la familia tiene que pagar la bala. Y cara, sí. o no. Pues, yo creo que ha de ser una bala de plata para hombre lobo, ¿no? En proporción a la reparación del daño, yo creo. Pero bueno, entonces ya vemos cómo está China, pues, ¿no? Y China también llegó a ser muy corrupto. Entonces, sí se puede modificar, pero contestando a tu pregunta para cerrar, se requiere combatir en serio y de verdad la impunidad poniendo el ejemplo. Ya nomás también por último decía aquí, pero ahorita que la corrupción generaba inseguridad. Yo creo más bien que la inseguridad es un sistema de la corrupción, es un producto, es una consecuencia de la corrupción también. ¿Por qué? Pues es cuestión de ver nomás aquí, hemos platicado aquí las famosas cámaras que hay en Hermosillo, por ejemplo, pues de qué decir, quién sabe cuánto costaron. Y bueno, la corrupción produce hasta muertes. Y ahí hay que ver la parte del ABC, pero ese es otro tema. Así es, así como el narcotráfico es no es respuesta del capitalismo salvaje, no es rebelión, es parte, es donde el Estado no puede llegar legalmente y se crean estos grupos criminales. Pero bueno, ese sería otro, pero es parecido a lo que dices tú, Rudy, porque coincido, pues la inseguridad, yo también coincido que es parte del sistema de corrupción. Es un subsistema de la corrupción. Entonces, Sistema Estatal Anticorrupción. Según el último informe del Sistema Nacional en relación a los sistemas estatales, en Sonora hace falta designar casi el 70% de los integrantes del sistema estatal. Entonces funciona con el 30%, ¿no? Este es un estudio que publicaron el primer trimestre de este año. ¿De quién es el estudio? Es del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, el Sistema Nacional Anticorrupción hace un recuento de todos los sistemas estatales. Se balconea a sí mismo. Y el sistema estatal de Sonora, pues menos. Aquí 78%. Yo veía... 78 o 70. Perdón, 68, 70%. Y yo, enseguida está Tabasco y él nada más tiene 10% pendiente de nombrar, ¿no? Nada más para que te des una idea. Ah, cabrón. O sea, Sonora le lleva de ventaja un 58%. O sea, tiene más vacantes. Sí. Pero fíjate que eso es positivo, yo creo, porque pues si no gastando en algo que es inservible, inútil. Ahora, primero que nada, eso. 2, decimos, se han identificado a lo largo de los últimos años ciertos factores que ahorita tocaban un poco ellos, de qué es un terreno fértil para que la corrupción crezca, ¿no? Dicen, el clientelismo es un terreno fértil para que la corrupción crezca. El monopolio del poder es un terreno fértil. La falta de contrapesos es un terreno fértil. La falta de transparencia es un terreno fértil. La falta de participación ciudadana. Y entonces, lo que podemos decir es que si no hay participación ciudadana, si no hay transparencia, si no hay contrapesos, sino al contrario, hay como más concentración del poder, pues obviamente no va a cambiar, porque en muy pocos lugares del mundo la regla te dice que entre esas variables impactan en qué pasa con la corrupción. Entonces, pues hay muchas cosas por hacer. Y decirte que no solamente hay gobernantes corruptos, sino que también hay ciudadanos corruptores. Tan los hay que en algún momento en Alemania se permitía deducir de impuestos las gratificaciones que se daban en los países tercermundistas, ¿no? O sea, nada más para que nos demos una idea de cómo se normalizó. En algún momento, y por eso la OCDE sacó después unas reglamentaciones para combatir a los corruptores, no a los corruptos, porque en algunos países primermundistas podías deducir de impuestos las gratificaciones que les dabas a los gobernantes tercermundistas para que te dieran los contratos. O sea, así tan normalizado estaba, y puedes decir, no, es que nada más, no, los primermundistas llegaban y corrompían
sin ningún problema con O sea, tal así de... como, ¿te acuerdas? Odebrecht tenía una oficina, que no le llamaban así, pero era una oficina para corromper, precisamente, que trataba los temas Claro, políticos y de cómo corrompían a los gobiernos Y para así, sus y así, contratos, y así ¿no? pasó Una siempre, oficina, digo. o Es sea, más, veamos, es más, si de te vas, gestión, a si lo te mejor vas al ya. esclavismo, pues, ¿cómo surge el esclavismo? Pues llegando a corromper a los líderes triviales de África. Pues llegas y los corrompes, Sí. oye, véndeme, y mira, yo te doy, tú me das, y corrompieron al llegar a la esclavitud. Entonces, nada más para que nos demos una idea, que es importante los corruptores. Ahora, a mí me interesa mucho el tema, y creo que a nivel mundial es así, del influyentismo. Y que la gente sí compara el influyentismo y corrupción, que pudieran para muchos no ser lo mismo. Es decir, todos piensan, oye, yo no soy corrupto, pero si voy a hacer un trámite, prefiero que un amigo me asesore y me ayude, pues, ¿no? Y voy a tratar de hacer las cosas bien, pero prefiero atención personal. Que se ve muy normal en México y en muchas partes del mundo, pero eso también es parte de la corrupción y hay que cuidar a que las personas no tienen que llegar siempre como enseñando la charola y buscando, ay, a ver, voy a hacer este trámite, a un amigo que esté ahí para que me asesore. No, pues siguen como cualquier ciudadano, ¿no? O de repente te detiene un policía y yo soy fulanito de tal y trabajo en tal lugar, o sea, primero como charoleando, ¿no? Incluso hubo un tiempo que se usaba que trajeran uno placas en el carro, ¿no? Traía placas, Poder Judicial de la Federación, sí. por ejemplo. Sí. O alguien trabaja en el municipio y trae el gafet colgado, Pero fíjate, ahí en el cómo está retrovisor. normalizado de la sociedad con la chingadera esta de VIPs, por ejemplo. O sea, parece Trato algo muy... diferencias. Y me Es van a que- decir mucho, qué mamón eres. es Y no es, influyentismo, güey. o sea, por tener un lugar privilegiado en ciertos eventos o lugares, desde ahí ya se va normalizando la chingadera, pues, ¿no? Eso por eso este comentario es por lo que tú dices, de que están normalizados esos trámites que de pronto te hacen con ciertos privilegios de no hacer una pinche fila, pues, ¿no? Lo vamos normalizando con esas barreras de los VIP, pues, ¿no? No, Desde ahí digo, es toda una, aquí me puedo poner filósofo pero, y si sé que me la pela, pero, no, pero todo va desde ahí, cómo vamos normalizando ciertos comportamientos y acciones que luego desembocan en esto, pues, ¿no? Pero eso sería No, y para... te sorprendería que la propina a los meseros Sí. surge en Estados Unidos cuando se acaba la esclavitud, en una manera como que el cliente decirle al afroamericano, oye, trátame bien y te doy propina. No me trates bien y no te doy propina. Y se normalizó. Incluso en Inglaterra, que es donde se toma, siempre lo veían como para que a mí me atiendan primero, para que a mí me atiendan mejor. Entonces yo doy más propina. Atiéndeme bien y te va a ir bien. Entonces fíjate cómo algo que está tan normalizado en ¿Has la visto- cultura occidental, cómo impacta ese tema. Pues, ¿Nunca has en visto esto. la película Reserva de Perros? No. De Quentin O Tarantino. perros de reserva, ¿no? Perros de reserva, perdón. No, entonces sí la viste. Bueno, ¿Te acuerdas al principio cuando están planeando el robo, que salen en precisamente un restaurante, y cuando ya dice el que está planeando, que va a ser el jefe de todos ellos, yo voy a pagar la cuenta, pero entre ustedes dejen la propina, y luego ya cuando dejen tanto, y luego, hey, faltó alguien de poner propina, les dice. Y entonces, por eso me encantan las películas de Quentin Tarantino, porque siempre hay esos momentos, ¿no? Siempre hay momentos donde es un desmadre, todo el mundo se agarra contra todo el mundo, y siempre hay un momento de un diálogo que aparentemente es una cosa banal, Insignificante. pero trae todo un pinche trasfondo, y ahí el vato que es de origen judío, el que no pone propina, hace toda una exposición de por qué no está dejando propina, pero critica el capitalismo. Está muy, son las cosas que me gustan, ¿no? Está, y algo, digo, me Parecía acordé que de lo hay que estás seguir diciendo, investigando ese está tema muy de las chingón, propinas. sí. La historia te dice muchas cosas. Y yo me acordé de una familia donde el señor siempre dejaba las propinas y la señora, como era muy ahorradora, pues se clavaba las propinas y al rato ya era la que prestaba al marido, ¿no? Cuando el marido no tenía dinero, aquí la de trae. Pedro Infante. Se clavaban las propinas, ¿no? Cuando era policía, pues no, la de a toda máquina. A toda máquina. La bebería y la Rosita Arena se iba quedando con la propina sin que se diera cuenta, pero luego los encierran la a él y a Rosita Luis Arena, Aguilar sí. y ella paga la fianza, y ella es preciosa. Y O sea, ella ya va y paga traía la la fianza lana, con el dinero que había agarrado las propinas. A toda No, máquina. y como ya algunos restauranteros les quitan las propinas a los meseros, ¿no? O sea, ya las propinas sí. no son para Así ellos, es, ¿no? Sino que las recogen y ellos después hacen una distribución equitativa.
Incluso hablan de que también es para los cocineros o para el cuando chef, te ¿no? la exigen de que es a producto de gallina, ¿no? Y Oye, no ha y habido no creo que lo que eventos. no, 15 o 20% pero, o sea, ¿por qué? Pero bueno, Es un tema, sí, ese es un tema. es un tema cultural y ahí decían unos, bueno, es que tienes que tener cuidado en la capacitación y volvemos al tema de los policías, de cómo capacitas a los policías y qué tanto importancia le das a los valores de la persona que estás contratando. Pues, o sea, conoces los valores de las personas que están contratando y es un poco llegamos a la pregunta de que, bueno, ¿cómo Adán Augusto contrató a este muchacho? Pues conocía a quién estaba contratando, sabía cuáles eran sus valores, A su asesor. al que fue secretario de Seguridad Pública con Adán Augusto. O sea, al Requena. Porque aplica también para Sí, el otro. sí, o sea, El exsecretario de gobierno. ¿Cómo imagínate si al secretario de Seguridad no sabían cuáles eran las formas de... Imagínate los policías, los fiscales, los policías investigadores, todo tipo de personas que estaban contratando, cómo funcionaba, que es un poco atendiendo ese argumento. Por tanto, pues los valores de la sociedad tienen mucho que ver, ¿no? O sea, no normalizar eso. Pues, y muchos son los primeros que le ofrecen al tránsito. A veces el tránsito no te pide ya. Pero ya está más sofisticado, el tránsito no te pide, él espera. Él espera y te dice, ¿y cómo está? Hoy le va a costar mucho tiempo, le va a tomar mucho tiempo y me tengo que llevar el vehículo y tarda tanto. Ya el policía ya es más sofisticado y las personas saben cuando están incumpliendo también la norma. Y si tú sales ahorita, observas el bulevar, la mitad yo creo que están checando el teléfono y no tienen el cinturón. Podemos apostar. Entonces, si el policía quisiera multar o quisiera hacer más mordidas, como se les conoce socialmente, pues tiene un campo fértil allá afuera. Pues mira, ahorita precisamente mencionábamos que se endurecieron las penas por el cohecho y precisamente tratando de erradicar ese tipo de comportamientos, pero me parece que la cosa que es que si ha pasado de noche, pues, ¿no? Y endurecer las penas, pero si no hay se impunidad. aplican, pues no, como dices tú, si no pones 2, 3 ejemplos, pues empieza a poner ejemplos y dice, no, verá, claro, ¿no? claro. Bueno, surgen de la misma sociedad que todos aquí interactuamos y bueno. Para conclusiones, Rodolfo. No, pues simple y sencillamente que todas estas estructuras me parece a mí que nomás nos cuestan de los impuestos y que lo que se requiere es tratar realmente de evitar en la medida de lo posible la impunidad. Pero para lograrlo, bueno, sí se necesita que eso empiece desde la presidencia de la República y yo pues tengo la esperanza de que sí nuestra presidenta al paso del tiempo sí les mande el mensaje a quienes quieran ser servidores. Nada más que son puntos debe acabar, si así queda, pues es nomás hacer esto y ya, ¿no? Sí, y ojalá que la gente que está ahorita en el poder, pues que no estén de ostentosos ni con desfachatez y sobre todo obviamente que no hagan actos indebidos. Pero además, como te digo, me parece que han venido poniendo algunos de ellos unos ejemplos muy deplorables que sí han venido produciendo la decepción de muchos mexicanos. Y si sigue así, pues quién sabe hasta dónde llegaríamos. Pedro Contreras. Me acuerdo mucho cuando Rodolfo dijo, si estás en un puesto, no te pongas a comprar casa nueva ni a construir, como que no se ve bien. Fue muy enfático. Yo diría, si quieres ser gobernante, no te contrates con el gobierno, o sea, no tengas empresas y al mismo tiempo quieras ser juez y parte, y tampoco tu familia, pues, o sea, cuida la imagen pública de tu familia y del gobierno. Pero no solo eso, no solamente hagas como negocios con la mano, aquí pagas y acá cobras, ¿no? Lo otro, también trata de no tener a toda tu familia metida en el gobierno, pues, o sea, sean mesurados, sean prudentes, y no me refiero, habíamos dicho tú una vez, Aaron, es que no es la misma dependencia, pues sí, pero a veces es evidente para el pueblo que uno está en la corte, otro está en el INE, otro está en un municipio, o sea, no se ve bien, yo creo que de todos. Lo Monreal, por ejemplo. No, de todos, de todos. Si tú ves, muchas familias, los Monreales, más Adán Augusto, Andrés Manuel, o sea,
muchas familias están en todos lados, pues haciendo negocios o teniendo puestos y si no su comadre, o sea, no es correcto. Dejen que las personas preparadas lleguen a la toma de decisiones, que se elijan a los perfiles, no a quien te beneficie. Y un poco cuando a uno habla de corrupción, busca siempre dos cosas y es interesante. La primera es un ingreso extraordinario, ¿no? Pero la otra es beneficios políticos. Entonces, a veces muchos que están ahí tomando decisiones, en lugar de ver del beneficio de la comunidad, el beneficio de la sociedad, el interés público, siempre ven por beneficios políticos, ¿no? Y tratan de acomodar personas que sean más fieles a un proyecto de un grupo político que a un proyecto de un país. Pues me parece que por ahí sería, y creo que, es más, vamos a generalizar. Es más, si vemos, estaría bien, y eso lo pudo haber hecho el Sistema Nacional Anticorrupción, que todos los servidores públicos declararan cuántos familiares tienen en cualquier institución de gobierno o cualquier empresa que es proveedora del gobierno, yo te daría ahí. Y me puedo asegurar que la mayoría, si no es que el 90%, lo tienen. Así de fácil. Y se normaliza, pues no pasa nada. Sí. Como aclaración ahí lo que me comentabas de que en algún momento yo decía, oye, pero no está en la misma dependencia. No, yo de ninguna manera justificando, sino que yo creo que era el análisis en que no se puede configurar como nepotismo técnicamente porque no están bajo formalmente claro. las órdenes. Eso sería a lo mejor influyentismo, pues a eso es lo que me refiero, porque luego después le quieren llamar nepotismo a todo, pues no, de repente, y no es así. El nepotismo de hecho es un delito, ¿no? Ajá. Que está castigado, pero hay que tratarlo como es, pues, ¿no? Sí, entonces, no, Aaron, en ese sentido. Y fíjate que cuando en el Poder Judicial de repente tú como juez no podías contratar a tu hermano, ¿no? Sí. Pero ¿qué hacían empezaron a hacer los jueces? Oye, al otro juez, oye, contrata tú a mi hermano y yo contrato. Pues María Aguilar, así está. Y luego te dijeron, tenía a su no hija pues, en el mismo circuito, entonces ya eran otro circuito. Sí. Ya no era el juez de al lado, era oye, contrata a mi esposo y tú contrata a mi hija y al rato, no, ¿sabes qué? En juzgados no. Ah, bueno, iban a la corte. Oye, de la corte tú contrata a mi compadre y yo contrato a tu compadre. Y eso se reproduce, me parece, ¿no? Ahora, en muchas áreas del gobierno. Ahorita, ¿no? pues mencionado los Monreal, sin mencionarlos a los Tadei, pero, por ejemplo, pero, por ejemplo, los Monreal, pues son políticos los tres. Y han ido por cargos populares, ¿no? O sea, ¿qué tendrían que hacer si un hermano gana, los otros dos retirarse, por ejemplo? O sea, pues ahí está el tema del nepotismo en las elecciones y que ya Morena está poniendo control ahí, cuando ¿no? estás en un movimiento, si tú estás en un cierto movimiento político, los tres, la familia, también es también de analizar eso, porque no tendrían derecho también a participar. ¿Sabes qué me parece a mí, por ejemplo, los Monreal? A mí me parece, ¿no? Que si de esa ecuación hacemos un lado a Ricardo Monreal, aquel no fuera gobernador ni el otro fuera senador. Pues ahí es donde hay que hacer el análisis. Por ejemplo, en el caso de los Tadei, a mí me parece sumamente injusto que a Lupita Tadei la metan en ese carro por ser primo hermano de Jorge Tadei, cuando Lupita Tadei es más ¿cómo se dice? Antigua o de más trayectoria. La trayectoria de ella es en la materia electoral. Y siempre en las instituciones estas electorales. Bueno, tuvo un paso rápido aquí por el Instituto de Transparencia, aquí el del Estado, el ISTAI, y luego ya se fue a competir por la presidencia del INE, y bueno, ahí quedó. Pero cuando la quieren meter ella desde el 90 y tantos, 94, estaba en el IFE. Pues, ¿pero sabes qué es eso? Desde que se creó el IFE. Son los gajes del oficio. Si vas a andar en el servicio público, digo, y lo tienen que aceptar porque vas a tener que estar recibiendo ese tipo de cuestionamientos. Sí, no puede ser como, por ejemplo, una empresa privada que, oye, pues es mi empresa, aquí yo puedo meter a mi sobrino y a mi hijo y etcétera. Pero en el gobierno, bueno, cada quien, yo creo lo importante para ella, que lo debe ser, tiene su conciencia tranquila. Sí. Podrán estar ahí diciendo. Ella siempre en las instituciones electorales, y llegó mucho antes que su primo hermano Jorge Tadei, que Jorge Tadei viene a ocupar un cargo público hasta el 2018 en gobierno, en un movimiento político, en un partido político que él desde hace mucho tiempo milita, y ella por su parte, entonces cuando los quieren, eso sí, no es. Ya los hijos de Tadei,
mira, también te diría yo, me parece injusto que Celeste Tadei, por ejemplo, porque ellos siempre también anduvieron en movimiento. Celeste Tadei no fue ni pluri, compitió por una diputación y la ganó con votos. Ahora, bueno, lo que decía Rodolfo, hay que analizar, hubiera sido Celeste Tadei candidata si no hubiera sido hija de Jorge Tadei. Bueno, eso habría que analizar, pero lo que sí, ellos siempre anduvieron, y Celeste también, desde siempre, en el movimiento. Les gusta participar en política, entonces... O sea, lo que quiere decir es que... A mí me parece, sí... No se les puede considerar arribistas, pues, ¿no? No se les puede regatear. Yo no oportunista, lo considero, ¿no? Oportunista. Sí, cuestionar el cargo que tiene el hijo de Jorge Carlos, o cómo se llama, que está en lo de el litio Mex, no es traer un pinche gramo de litio de dónde, y ahí sí, pues yo no sé qué estén haciendo, ¿no? Ahí, pues, no sé qué hace el litio Mex, ¿no? Entonces, o sea, ahí sí habría que cuestionarse eso, ¿no? Yo, sinceramente, lo de Celeste Tadei, pues yo, bueno, siempre ha participado y ganó que la ola, lo que tú que, pues sí, y eso no es culpa de ella, pues no. Oye, pero ella fue a competir por eso. ¿no? Eso no significa que sean malos. Y yo te voy a poner un ejemplo. La persona que a mí me formó dentro del Poder Judicial y que vamos a decir que es mi maestro, el magistrado Gutiérrez de Velasco, pues era hijo de un ministro, por ejemplo, en retiro. Pero eso no implicaba que realmente era una persona estudiosa del derecho y con una vocación por la justicia intachable. Pues, o sea, tampoco te voy a decir, todos los que son familiares son... No. Pero desafortunadamente en México, ¿sí?, los puestos públicos en muchas ocasiones se utilizan, y podemos decir la mayoría, por beneficios políticos de un grupo. Pues. O sea, no podríamos decir, no es cierto, en México no. Bueno, pues entonces las instituciones y los resultados serían otros si no fuera así. Es decir, los ciclos políticos no nos afectaran tanto y las decisiones estarían mejor tomadas. Hermosillo estaría mejor trazado, ¿no? Por ejemplo, el sistema de distribución de agua estaría bien hecho, el de drenaje estaría bien hecho, las calles no lloverían, ¿no? O sea, ese es el tema, y en la Comisión Federal de Electricidad pues no habría corrupción, ni en Pemex, o sea, son temas complejos. Sí. Que hay que seguir viendo, y creo que sí es importante una reflexión seria y profunda de alcance, y entiendo que a veces puede ser que no todos se embonen, pero es mejor cuidar las apariencias a veces. Pues, sí, es mejor. Pues eso hemos platicado aquí también, la frase de Julio César, pues no, sí, la mujer de César no solo debe ser decente, sino parecerlo. Así es. Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario. Rodolfo César Montes. Augusto. Ojalá. Pedro Calígula. Augusto no. Imagínate, Pedro Calígula salió, chica, que nombró como ministro de guerra su caballo. ¿Cómo se llama el caballo de Calígula? Hay una película muy buena, ¿cómo se llama? Que el señor y su hijo son actores, pero el señor es el que le hace el güero que hacía 24 horas, tú debes de saber, Milenio, ¿no? Bueno, en la película ese Calígula, ¿cómo se llama? Son muy famosos estos actores. Bueno, la traemos para otro programa. Está muy buena y muy también ahí, o sea, es muy explícita y con todos los excesos que tenía Calígula, ¿no? Bueno, dijo el envidioso. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Y Pedro, gracias a todos ustedes por la conexión, nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias. Síguenos en nuestras redes sociales, en mi Facebook personal, Aarón Tapia, en la página de Facebook, Aarón Tapia Periodista. Dele like a la página para que pueda seguir las publicaciones que hacemos a diario y que les notifique también estas transmisiones en vivo. También estamos en mi canal de YouTube, Aarón Tapia. Suscríbase y dele click a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario y también estas transmisiones en vivo. En Twitter estamos en mi cuenta personal, @naranjero75, y en la cuenta del programa, @lapolaca con AT, en Instagram, Aarón Tapia F, y TikTok, Aarón Tapia Periodista.